Buenas tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, profesor de la cátedra Proyecto de Investigación 3, que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en el programa de Derecho. Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy para tratar la cátedra Proyecto de Investigación 3, una cátedra que se va a sustentar sobre la base de 3 evaluaciones o actividades para cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar el tema alusivo a las actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal, tratándose de un seminario, si se quiere, o de una cátedra que tiene que ver exactamente con temas propios de la practicidad en el ámbito de la función policial y la aplicación del debido proceso en cada una de las actuaciones que cumple cualquier órgano de investigación, sea auxiliar o primario, bajo la luz y dirección del Ministerio Público como titular de la acción penal. En esa idea nosotros vamos a iniciar hablando del módulo 1. Y es que el módulo 1 tiene que ver con unos puntos específicos que son de nuestro interés. Y es el debido proceso, el fundamento constitucional del debido proceso, el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela en el Concierto de las Naciones y, por último, la base legal de la actuación policial. Estos son los puntos temáticos del módulo 1. Se trata de una cátedra que tiene como materia a los efectos de poder satisfacer el proyecto de investigación 3, 6 módulos. Y esos 6 módulos se traducen en 3 actividades evaluativas que serán fijadas en la proximidad de los días. Nosotros, cuando hablamos del procedimiento penal o del proceso penal o de cualquier otro tipo de procedimientos, necesariamente debemos considerar un punto básico, un punto medular, y tiene que ver exactamente con el debido proceso. Y es que el debido proceso lo encontramos ¿dónde? Fundamento constitucional, artículo 49. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cierto, artículo que se encuentra dentro del título tercero referente a los derechos humanos, anuncia el debido proceso y dice que debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier procedimiento, entiéndase laboral, administrativo, agrario, disciplinario, penal, tributario, el que fuere, siempre va a exigir el respeto y cumplimiento al derecho fundamental del debido proceso. Y es que ese artículo nos señala, en todo caso, que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y proceso. Entiéndase aquí que hay 2 instituciones procesales perfectamente o instituciones jurídicas allí distintivas, porque la defensa jurídica es una cosa y la asistencia jurídica es otra. La defensa jurídica exige en el ámbito del proceso penal que quien la ejerza deba estar designado por la persona imputada, y esa designación requiere el juramento ante un juez penal, entiéndase en principio el juez de control. De allí que esa figura de la defensa no puede ser confundida con la asistencia jurídica. La asistencia puede darse en el ámbito de cualquier persona que desee acudir
a una dependencia, sea administrativa o judicial o de carácter investigativa, que tenga un interés legítimo que le permita saber algún dato sobre sí mismo en cuanto a las actuaciones que allí reposan, más allá de que no tenga el carácter de imputado, porque así lo dice. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y el proceso. No en todo estado y grado del juicio, sino de la investigación y del proceso, es decir, de los actos iniciales del procedimiento penal. Por otra parte, también dice ese artículo 49 que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Entonces, tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga. Hoy día hay una dialéctica sobre este punto porque a nivel de la institución fiscal, la persona que tiene el carácter de denunciado y que está siendo objeto de una investigación no tiene derecho a saber, según ellos, los cargos por los cuales está siendo objeto de investigación hasta tanto tenga la cualidad de imputado, y no es eso lo que dice la investigación, no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución dice: toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga. No dice: toda persona imputada tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga. No, o ni por los cargos por los cuales se le imputa tampoco. La denuncia como forma de iniciación de un proceso contra alguien, o la querella admitida como forma de iniciación de un proceso contra alguien, le atribuye la existencia de la imputación material, más no la formal, sino la material, pero a partir de esa imputación material, la persona que está siendo objeto de ese señalamiento a través de la denuncia de la querella y que es objeto de una investigación tiene derecho a saber los cargos por los cuales se le está sometiendo a una investigación. Pero más allá de eso, también tiene derecho de acceder a las pruebas. Y cuando hablamos de las pruebas nos referimos a las fuentes de prueba inicialmente, porque cuando hablamos de denuncia hablamos de una etapa incipiente dentro del proceso penal. Y el término prueba allí enunciado debe ser evaluado en el ámbito de sus diversas acepciones. Fuente de prueba en la preparatoria o de investigación, medio de prueba en la fase intermedia y órgano de prueba en la fase de juicio. Pero como estamos hablando de la investigación, nos ubicamos en el contexto de las fuentes de prueba. Es de donde emana la información alusiva al hecho que se le atribuye a esa persona que está siendo objeto de una investigación. Tiene derecho a saber qué hay, quién lo señala, qué elementos iniciales desde el punto de vista de evidencia existen. Bueno, y también debe permitirse hacer uso, disponer del tiempo, de los medios adecuados para ejercer su defensa. Medios adecuados. No es necesario esperar que lo imputen para defenderse. Esa no es la esencia de la literalidad constitucional. Desde los primeros momentos en que nace la investigación, toda persona tiene derecho a disponer del tiempo y a usar los medios adecuados para ejercer su defensa. No esperar que venga una imputación formal para poderse defender. No. Porque a lo mejor, a través de ciertos actos de investigación que pida la persona objeto de investigación asistida por un abogado de su confianza, pueda ilustrar de mejor manera al fiscal o al órgano investigador para poder alcanzar verdaderamente desvirtuar el hecho sin necesidad de tener que esperar a que la persona sujeta u objeto de investigación tenga que esperar una imputación previa formal para poderse defender. Esa no es la esencia del proceso, porque pudiese durar la investigación 6 meses, 7 meses,
¿Cómo quedan los derechos del investigado en tan largo tiempo al no dársele posibilidad mínima de revisar o de saber o de enterarse de qué es lo que se está produciendo en el ámbito investigativo en su contra? Es importante materializar el ejercicio del debido proceso a la luz de la misma letra constitucional. Y dice también ese artículo 49 constitucional que todas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso son nulas. ¿Por qué? Porque se trata de un tema vinculado al principio de licitud de la prueba, principio de legalidad de la prueba, principio de inmaculación de la prueba, principio de originalidad de la prueba. Tiene que ver con principios probatorios de connotación ética y son necesarias para poder vislumbrar una obtención lícita de la fuente de prueba y una incorporación legal al proceso en fundamento de las exigencias propias del 181 o 182, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que en Venezuela, en el ámbito del proceso penal y de cualquier otro, el proceso siempre va a constituir un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, no se trata de cualquier tema. La justicia es un valor supremo que trasciende de la individualidad a la colectividad en función a la misión impersonal de la justicia. Pero es que la justicia es un valor supremo que trasciende al interés público, entiéndase, la colectividad. En la medida en que haya justicia a través de la aplicación correcta de la ley, en cada caso controvertido, tendremos mayor conciencia ciudadana en buscar resolver las controversias a través del sistema de justicia o de los órganos de justicia que nos fija claramente la Constitución para esos fines. Y cuando hablo de que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, debo señalar que el fundamento de ese enunciado está ¿dónde? En el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué puedo decirle? El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia. Las leyes procesales deben establecer, para alcanzar ese fin propio de la justicia como interés público y como valor supremo, simplificación, uniformidad, es decir, que no haya discordancia entre una norma y otra, eficacia de los trámites y debe materializarse a través de un procedimiento breve, oral y público. Entiéndase, breve, oral y público. Es decir, que el procedimiento debe ser expedito, sin tantas curvas y entrecurvas, pero aparte de todo, debe también ser oral y público. Y cuando hablo de oralidad y publicidad, pues nos ubicamos en el contexto propio de lo que es la esencia del modelo acusatorio en Venezuela y en cualquier parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los procesos son orales y la publicidad debería implicar obligatoriamente que se les permita
al público o a cualquier interesado poder estar presente para la observancia de cualquier audiencia desde los actos iniciales del proceso. Sin embargo, nosotros aquí en Venezuela solo tenemos la publicidad dispuesta para la etapa del juicio oral y público. Entonces, es lamentable porque en otros países existe publicidad en todas las etapas del proceso penal. Bueno, ese es un tema que yo he venido planteando desde hace tiempo y voy a formalizar en estos días una propuesta de reforma en el ámbito del procedimiento penal para que en fundamento de ese artículo 257 constitucional que fija el principio rector de los procesos nos permita tener en el ámbito del procedimiento penal una publicidad plena en todas las etapas, claro está, tomando en consideración las excepciones a la publicidad dispuestas en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal. Espero estén comprendiendo perfectamente el punto. Bueno, el debido proceso exige en el ejercicio o en el marco de la garantía de realización de ese derecho fundamental la aplicación de ese artículo 257 de la Constitución. Por otra parte, tenemos también el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por nuestro país, por Venezuela. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, proclamada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en plena finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, suscrito y ratificado por nuestro país en la década de los 70. Tenemos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por nuestro país también en la década de los 70. Y a partir de allí, un dossier de un marco convencional, como por ejemplo la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura, que fue adoptada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 3452 del 9 de diciembre del año 1975. Y su finalidad fue precisamente desarrollar el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la tortura, indicando que nadie será sometido a tortura o tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Obviamente su antecedente más inmediato era el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Pero en el marco del bloque de convencionalidad, como dije antes, tenemos también la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948, que a la par nace casi que similar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Y que es del año 1948, como dije antes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, celebrada en Nueva York el 10 de enero del año 1984, con vigencia a partir del año 1987, que trajo consigo pues ley aprobatoria a través de la Gaceta Oficial número 34743 del 26 de junio del año 1991, y es el tratado internacional más completo frente al tema de la tortura. En ese sentido, luego tenemos la Convención Americana para la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, aprobado en Lima el 9 de diciembre del año 1985.
y allí reafirma las disposiciones y las actitudes recogidas en los principales instrumentos internacionales, tanto universales como regionales, contra la tortura, y tiene ley aprobatoria en Venezuela a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria 34743 del 26 de junio del año 1991. Nosotros inclusive tenemos en el marco del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos un código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y ese fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la resolución 34-169 el 17 de diciembre de 1979. Allí ese código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que aplica no solo para policías, sino para toda la gama de funcionarios, establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que le impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a las personas contra los actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, entiéndase el funcionario que ejerce la función pública. Y a nivel interno, a nivel nacional, como Venezuela, como país, nosotros tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. En ese sentido, podremos nosotros concluir que esa es la base legal de toda actuación policial en Venezuela. Constitución, Código Orgánico Procesal Penal en el caso de los adultos, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en materia de responsabilidad penal de adolescentes, y también tenemos la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación Penal, de las Ciencias Penales, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y el Servicio Nacional de Medicina y las Ciencias Forenses. Allí tenemos inicialmente el bloque normativo de lo que representa, en pocas palabras o en resumidas palabras, la base legal de toda actuación policial en el marco de un proceso penal en Venezuela. Fijémonos cómo iniciamos la cátedra de hoy tratando el tema del debido proceso y nos estacionamos en ella haciendo una distinción crucial entre el derecho que tiene el investigado desde los actos iniciales de todo proceso. Y es que, como lo dije antes, y hago énfasis en ello, la asistencia jurídica es una cosa y la defensa jurídica es otra. La defensa es la que ejerce el abogado debidamente juramentado ante un tribunal de control, en principio para asumir la defensa de de toda persona investigada. Y por otra parte, hicimos énfasis también en la necesidad de que el procedimiento penal sea oral, breve y público, indicando también que más allá de la oralidad y lo breve del mismo, debe necesariamente tenerse en cuenta que más allá de que se trate la publicidad de un principio rector para el procedimiento penal y para muchos otros procesos, nosotros en Venezuela tenemos una limitación con respecto a la publicidad que, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, solo aplica hoy día para la etapa del juicio oral y no para las etapas anteriores, entiéndase la presentación física del detenido, ni cualquier audiencia que se celebre en el contexto de la fase preparatoria o de investigación, o la misma audiencia preliminar en el marco del procedimiento penal ordinario, que es la etapa más corta del procedimiento penal, pero que a diferencia de Colombia, de Ecuador y de otras naciones,
ciertamente en esos lados del mundo el proceso penal es público desde los actos iniciales, a diferencia del nuestro. Y para resumir el cierre, nosotros hablamos aquí también del bloque de convencionalidad con respecto al módulo 1. Ya el módulo 2 se subirá, se cargará, todo el material se va a cargar al aula, pero hoy hemos tratado en proyecto de investigación 1 el módulo 1 que tiene que ver exactamente con estos puntos: el debido proceso, el fundamento constitucional del debido proceso, el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela y que es parte extensiva de nuestra Constitución a la luz del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fija el principio pro homini, es decir, cualquier juez de la República, especialmente en el ámbito penal, puede perfectamente aplicar cualquier artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, si esos instrumentos internacionales prevén mejor derecho aplicable que la misma letra propia de la Constitución, lo cual no significa que estén por encima de la Constitución, sino que son parte extensiva de la Constitución en mejor derecho aplicable y cerrando, como dije, la base legal de toda actuación policial: Constitución, Código Orgánico Procesal Penal, LOBNA si se trata de algún asunto vinculado al sistema de responsabilidad penal del adolescente, y la ley de la policía, del órgano de Policía Nacional Bolivariana, ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Ya para el próximo encuentro, nosotros vamos a ver el módulo 3. Yo aquí he dado el módulo 1 el día de hoy. Nosotros vamos a tener 3 actividades en esta cátedra. Son 6 módulos, pero no vamos a tener sino 3 actividades. Yo voy a montar una actividad mixta, dual, por tarea, es decir, el módulo 1 y 2 van a llevar una sola actividad. El módulo 3 y 4 una actividad y el módulo 5 y 6 otra actividad. Entonces, estén pendientes para el aula, que en el aula van a ver el material del módulo número 2, lo van a leer. Cualquier duda me hacen llegar sus inquietudes a través del aula, de la nube, y ahí estaré pendiente yo para dar respuesta a cada petición. Nosotros tenemos el módulo 2, ya les voy a decir en qué consiste la unidad 2 de este módulo, de esta cátedra. Aquí unidad 2 de esta cátedra. La unidad 2 de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal tiene como contenido lo siguiente. Fíjense, allí voy a explicar, las láminas son muy completas para que sepan. Allí van a encontrar todo el material y se pueden apoyar con las normas que allí señalo. Modos de proceder para el inicio del proceso penal. ¿Quién es el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública en Venezuela? ¿A quién corresponde la dirección y la supervisión de la investigación en el procedimiento penal? ¿Cuáles son los principios y las reglas de actuación policial en los procedimientos? Y vamos a hablar de la libertad probatoria y sus exigencias de licitud y legalidad en el proceso penal. Entonces, a grosso modo, puedo decirles de manera muy sumaria, para ilustrarlo brevemente, que los modos de proceder para el inicio del proceso penal en Venezuela son la denuncia, la querella, bien sea la querella se presenta ante un tribunal de control, la denuncia se puede formular ante un órgano policial o ante el propio Ministerio Público, ¿verdad? Y también lo puede hacer de oficio el órgano policial o fiscal cuando tienen conocimiento sin denuncia de la ocurrencia de un hecho punible de acción pública que atiende el llamamiento de ellos. Como por ejemplo, se produce un homicidio en una plaza de la ciudad X y nadie ha denunciado. Al tener conocimiento del órgano policial, está obligado a trasladarse al sitio y hacer las diligencias urgentes y necesarias allí.
¿A quién corresponde la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública? De acuerdo al 285 constitucional, al Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal en los delitos de acción pública. Y en los delitos de acción privada corresponde a la propia víctima. Sin embargo, hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha generado un cambio sobre la base del principio de oficialidad para la acción penal. Hoy día, en el procedimiento especial de delitos menos graves y en el procedimiento ordinario, es posible, una vez que se ha cumplido la imputación, en el caso del procedimiento ordinario, vencido los 6 meses que tiene el fiscal para presentar acto conclusivo, más la prórroga de 30 días, si no lo hace, la víctima puede presentar la acusación directamente con prescindencia del Ministerio Público y tiene que ir el fiscal a defender la acusación de la víctima. Igual ocurre en los delitos de violencia a la mujer y igual ocurre en los delitos en los delitos menos graves, cuando pasan 60 días después de la imputación y el fiscal no acusa, perfectamente puede la víctima presentar la acusación el día 61 con prescindencia del Ministerio Público y tiene que ir el fiscal a defender la acusación de la víctima en la audiencia preliminar, porque así lo ha fijado la Sala Constitucional en unas jurisprudencias que posteriormente les indicaré que son de carácter vinculante para todos los órganos de justicia en Venezuela. Entonces, por hoy, bueno, y las atribuciones, la dirección de la investigación y las atribuciones corresponden a quién, al fiscal del Ministerio Público. El fiscal, como titular de la acción penal, es el director de la investigación y la facultad está en el 285 constitucional y en el 111 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a las reglas de actuación policial, las encontramos en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí las pueden revisar. Ya estamos próximos a interrumpir la clase, se va a cortar. Y en cuanto a la libertad probatoria y sus exigencias de licitud y legalidad en el proceso penal, eso está íntimamente vinculado al 49.1 constitucional, que conduce a la nulidad de la prueba obtenida en violación al debido proceso, y está entrelazado con el 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, por la tarde de hoy, en cuanto a este encuentro, le ponemos punto final, no sin antes agradecer la presencia a cada uno de los que están aquí en la plataforma y a los que han llegado a la clase el día de hoy aquí presencialmente. Y bueno, continuaremos tendremos un próximo encuentro donde trataremos con mayor profundidad la unidad 2, por supuesto, y ahondaremos temas de la unidad número 3. Buenas tardes para todos.